Data Driven Page. Data Driven Page te permite a ti hacer múltiples mapas basado en capas que finalmente comienza a exportar una visualización de elemento por elemento. En este caso vamos a utilizar un ejemplo de una capa, de varias capas en sí que vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar con una capa llamada Dissolve, que viene a ser un procesamiento. ¿Sí? Vamos a trabajar lo que vienen a ser las servidumbres observadas, ¿correcto? Vamos a poner debajo. Y finalmente vamos a trabajar con lo que sería predios Sunar en PESAT 56, que sería solamente una capa para poder mostrar dónde se ubican estos predios. ¿Sí? Estas tres capas nos van a ayudar para visualizar. Predio Sunar lo vamos a colocar de un color rojo, sin relleno, ¿sí? Para que se pueda visualizar nada más de qué punto a qué punto van. ¿Sí? Como se puede ver, esta de aquí, por ejemplo, no va a tener más que este elemento para un tema más estético. Nada más. ¿Correcto? Vamos a hacer un poco el cambio de símbolo en el layout para que se vea de color negro, de color rojo que diga. Y lo vamos a poner así. Listo. Perfecto. Para poder identificar dónde están los predios que vamos a mostrar en el Data Driver Page. Segundo, las servidumbres observadas las vamos a colocar de un color azul, correcto, para que se puedan visualizar. Y finalmente el Dissolve, que viene a ser el procesamiento, vamos a cambiar la simbología para poder darle este achurado para que se pueda ver justamente la intersección. En este caso lo vamos a poner de un color verde, ¿correcto? También en un grosor 2 y se puede ver justamente donde se está viendo esta superposición. Acá estamos viendo que hay otras superposiciones que, que corresponden pues a dos servidumbres que están superpuestas, ¿no? Y abarca el mismo predio, pero así sería nuestra primera información. Bien, supongamos que nos piden elaborar los planos de cada uno de estos polígonos azules separados y que se muestre la superposición en caso aplique, ¿no? Es decir, me muestra este polígono de color verde, ¿no? Y a qué predio, por ejemplo, está correspondiendo esta superposición. Bien, para ese caso, lo que nosotros vamos a hacer con el Dissolve, la capa verde, primero es darle el etiquetado correspondiente, que sería el número de partida electrónica. ¿Correcto? Entonces vamos a darle un etiquetado de partida electrónica, vamos a cambiar la simbología, vamos a ponerla en color verde también, ¿sí? En cursivas para que se pueda ver de esta manera, clic derecho y activamos. Y ya está, ¿sí? Solamente para verlo, entendemos que estas secciones, voy a ocultar un rato, corresponden a diferentes tramos. Y justamente lo que vamos a hacer es que cada sección del tramo se pueda visualizar. Asimismo, vamos a trabajar todo lo que sería la servidumbre total memoria, que la vamos a poner de fondo en un color gris con una línea más delgada para tomarlo como de una manera referencial. ¿Correcto? Bien. Ahora vamos a ir a la vista del layout, ¿sí? En el Layout View para poder hacer ese trabajo. En este caso voy a configurar un poco la vista en Landscape para que se pueda visualizar mejor. No voy a tocar mucho el membrete o la información, simplemente voy a trabajar esto de esta manera, correcto. Y ahora lo que yo voy a hacer es activar mi opción de Data Driven Page, que es esta ventana, ¿correcto? Si no la encuentran, clic derecho en la parte gris y van a buscar Data Driven Page. ¿Ok? Bien, yo voy a regresarlo a su lugar, voy a activar Data Driven Page y aquí le voy a decir que esté habilitada, ¿no? Data Driven Page. ¿Ok? En este caso en el Data Frame Layer y lo que voy a hacer es buscar en qué capa o qué capa va a ser mi elemento de hacer justamente la interacción, ¿correcto? O hacer la generación del Data Driven, es decir, con qué capa yo voy a tomar los elementos de esta capa para comenzar a explotarlo uno por uno o trabajarlos uno por uno. En este caso va a ser con servidumbres observadas. Y en name field lo que yo voy a hacer es trabajar con text memo, ¿correcto? Que va a ser justamente el nombre que se muestra aquí, ¿sí? Y en source field, que sería el orden
yo lo voy a trabajar también con TextMemo, para que haya una conexión. Si ustedes tienen una numeración por defecto, que quieren que ese sea primero, ese sea segundo, o sea, en un nuevo campo, aquí lo pueden trabajar también. ¿Correcto? Entonces en TextMemo lo voy a poner en Store Ascending. No hay ninguna rotación, ¿correcto? No hay un sistema referencial, no hay una numeración de página que también podemos configurarlas para que puedan aparecer y puedan tomar estos datos. Pero también voy a ver que en el extend voy a trabajarlo con un porcentaje de 125%, ¿correcto? Y si yo tuviera una escala por defecto a considerar que sea una escala preestablecida, escala oficial, una escala técnica que quisiera agregar, pues lo puedo colocar también en un campo de mi capa y poner aquí en Data Driven Scale y buscar ese campo que tengo, un campo numérico definitivamente. Pero en este caso le voy a dar un Best Fit que regularmente está al 125%, lo cual implica que está un poquito más reducida para que no toque los bordes de mi vista de layout que he colocado, ¿no? Bien, o mi viewport, como lo conocemos muchas veces. Yo acepto y van a poder ver que en Data Driven, lo voy a jalar acá, me sale el primero. Luego pongo el segundo y comienza automáticamente a generarse las vistas que corresponden. De esta manera yo ya tengo configurado las vistas que corresponden justamente a mi Data Driven, de mi capa, con cada uno de ellos, ¿correcto? Bien, si yo tengo esta información, yo le puedo agregar una grilla, le puedo agregar el norte, le puedo agregar el membrete y exportarlo, ¿correcto? Lo voy a poner como ejemplo, como yo hago la exportación. Primero voy a File, le pongo Export Map, ¿correcto? Yo me voy, en este caso, a mis descargas, ¿correcto? Y dentro de Shape yo voy a crear, donde hemos tenido justamente la carpeta, yo voy a crear una carpeta que le voy a dar Data Driven Page. ¿Sí? Esto a modo de ejemplo, yo le puedo colocar planos, PDF, lo que yo quisiera, ya, para exportarlo. Esperamos un rato. ¿Listo? Entonces, aquí yo dentro de DDP, yo voy a colocar, por ejemplo, DDP1, ¿correcto? Y aquí vamos a entrar a la configuración de lo que sería páginas. El resto lo vamos a dejar por ahora y vamos a decir que en páginas genere todas las 90 páginas, ¿correcto? Y todo lo exporte como un simple PDF. ¿No? Lo podemos poner como un archivo de múltiples PDFs para que me bote y me bote el nombre de la página o la indexación de la página, pero en este caso quiero que todo sea en un simple PDF y lo que voy a hacer es darle guardar. En ese momento comienza a generarme uno por uno en una hoja, en un PDF, todos los elementos, ¿correcto? Y esto va a ser hasta que llegue al último. Bien, una vez que acabó, voy a ir a la carpeta, al DDP, y van a ver que como puse como era Ujú. un single PDF o un PDF único, vamos a poder visualizar justamente que ya me hizo todas las exportaciones, ¿no? En base al campo, ojo, en base al campo que he seleccionado como que iba a ser justamente digamos, mi llave para hacer la exportación, ¿no? Justamente. Si en algún caso, y esto hay que dejarlo claro, si en algún caso el nombre, digamos, que estoy seleccionando, el campo que estoy seleccionando, tiene varios valores o tiene varios elementos, me va a mostrar todos esos elementos en una sola. ¿Correcto? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, en el primero, llamemos que este es un polígono A. Si yo tengo tres polígonos A, va a ser un zoom al 125% en donde estén los tres A. ¿Correcto? Entonces hay que tener Ah, cuidado si ya. queremos que sea solamente uno o queremos que sean varios. Bien, revisando esta información podemos ver que hay algunos detalles que, por ejemplo, no queremos que salga. Un claro ejemplo es que acá tenemos un polígono y aquí parece que hay otro polígono, acá también parece que hay dos polígonos, pero no es del mismo expediente, no lo conforma porque se están mostrando todos. Entonces, ¿cómo hacemos para que se muestre, por ejemplo, solamente
el polígono verde de lo que conforma el expediente o el tramo. Hacemos clic derecho en Dissolve, vamos a Propiedades y vamos a entrar a la pestaña Definition Query. Y aquí vamos a ver que hay un botón que se activó, que es Page Definition. Y aquí lo que yo voy a hacer es activarlo y voy a buscar el mismo campo que yo asigné en el Data Driven, que en este caso es TextMemo. Y le voy a indicar que sea con el match, o sea que coincida. ¿Para qué? Para que me muestre lo mismo que tengo en el campo TextMemo. Si el TextMemo es expediente 105, me va a mostrar todos los elementos que tenga en el campo texto memo un valor igual a expediente 105. Si yo le doy OK y le doy aceptar, vamos a poder ver que se limpian, o mejor dicho, se ocultan lo que no corresponde a ese campo, al mismo valor Ujú. del campo, para que me deje prácticamente el análisis más limpio. Ahora, lo que va a pasar es que yo voy a agarrar el siguiente elemento, que es servidumbres, y yo quiero que se me muestre el número de expediente. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer un label feature, clic derecho, propiedades, voy a ver en qué está mi label, está en text memo, perfecto, y lo voy a cambiar a un color azul. Voy a elegir este valor, lo voy a colocar de color azul para tener estos datos que yo quería, ¿sí? Ahora yo voy a agregar una leyenda, correcto, porque quiero que se visualice bien, ¿no? Simplemente en negrita y cursiva, siguiente, un background blanco, 1.5, siguiente, finalizamos, ¿no? Y dejamos esto de aquí, ¿correcto? Ahora, hasta ahí nosotros lo que va a pasar es que voy a comenzar a exportar los elementos. Me podrían hacer una pregunta que es, Jonathan, se encontró que cuando nosotros quisimos hacer un definition query aparecía el don't match. Claro, porque tal vez tú no quieres mostrar el elemento, el mismo elemento, sino todos los opuestos, porque tal vez en el criterio que estás haciendo un análisis o quieres mostrar un plano, no quieres mostrar lo que tiene adentro, sino todo lo que lleva o todo lo que es diferente a tu, eh, digamos, a tu elemento seleccionado del Data Driven. También puede llegar a pasar, ¿sí? Pero en este caso estamos usando el match porque es lo que nosotros necesitamos. E incluso lo podemos poner aquí para que se pueda visualizar un poquito mejor, ordenarlo un poco más y ya quedaría. ¿Qué otra cosa más vamos a ver aquí? Hasta este momento, si yo exporto, me va a botar estos detalles, pero tal vez lo que yo quiero es ver el área de superposición en mi Data Driven, pero yo no lo quiero ver aquí, yo lo quiero ver en un cuadro de texto, por ejemplo. Entonces, yo lo que voy a hacer es en este caso, por ejemplo, lo que yo quiero es a ver el área del expediente, más que todo porque está conectado a eso. Ojo con eso. Vamos a ver elementos clave que están conectados, mejor dicho, a mi servidumbre, no al dissolve. Si yo quisiera hacer al dissolve, yo tendría que hacer un data driven, pero con el dissolve. Ahorita lo vamos a ver, pero primero lo vamos a ver. Vamos a verlo primero con servidumbres para que se me pueda entender. En este caso, yo en Data Driven, yo voy a ir, por ejemplo, a Insert y vamos a ver que hay un objeto llamado Dynamic Text, que seguramente ya lo hemos visto porque hemos ingresado algunos valores clave que se necesitan. Pero en este caso yo voy a jalar o yo voy a obtener el Data Driven Page Attribute, o sea, voy a jalar un atributo del Data Driven Page. Y en este caso, yo lo que quiero jalar, por ejemplo, es mi text memo que lo voy a poner aquí, ¿sí? Voy a insertar nuevamente otro Data Driven Page, ¿sí? Que sería Data Driven Page, la servidumbre en metros cuadrados, correcto. Y voy a acercarme un poco más para ver qué puedo hacer con esto. Yo voy a copiar y pegarlo. ¿Por qué? Porque me voy a dar cuenta de algo. Si yo hago doble clic, yo veo que esto de aquí ¿no? Es un texto, ¿sí? Un valor en donde podemos ver que tenemos un field surf-abajo M2. ¿Qué quiere decir? Que me está mostrando que esta característica que
según lo que tengo entendido, está hecho al estilo, un formato similar al HTML, sí, que en este caso es un XML. No lo tengo preciso, pero me parece que sí. Es que Surf M2 estoy prácticamente diciéndole que ese es el campo que quiero que se muestre en este campo DIN. Ese es un lenguaje que trabajas con ARMAP. Si comienzas a buscar, por ejemplo, en internet este valor de DIN en ARMAP, vas a poder ver qué es cómo funcionan los textos dinámicos en ARMAP. ¿Correcto? Acá un poquito más de teoría, pero aquí justamente te dice cómo trabaja, ¿no? Y cuál es el lenguaje que trabaja. Son etiquetas justamente, funciona como las etiquetas HTML, ¿correcto? Entonces, esto de aquí es lo mismo que digamos que trabajar con una etiqueta HTML y tú le puedes dar el formato que quieras. Pero ahora lo que vamos a hacer es agarrar y en vez de hacer de nuevo la selección y todo eso, simplemente voy a cambiarlo por el valor de hectáreas, que entiendo es el campo que se tiene para el otro valor, ¿correcto? Entonces, si yo acepto, automáticamente me jala el otro valor. Entonces, hay diferentes formas de trabajar esto. Puedes ir a hacer el insert dynamic text data driven page attribute y jalar un atributo. O simplemente si ya tienes los nombres de los campos, pues jalas uno y comienzas a trabajar uno por uno. Bien, aquí todo normal, pero si queremos hacer, y esto ya viene a ser un dato adicional, una cajita un cajetín multitexto, una caja multitexto, vamos aquí, en Rectangle Text. Yo voy a seleccionar, lo voy a poner ahí, ¿sí? Esto es un texto normal, pero si yo voy a mi selección de las propiedades, también es un texto, y yo esto lo copio, y yo voy acá y lo pego, lo voy a ver acá. Y si esto yo lo copio, ¿sí? Y lo pego, pero antes le pongo área en metros cuadrados, dos puntos, vamos a poner área así, lo vamos a ver mejor. Y si este aquí hago lo mismo, correcto, área en hectáreas, jalamos. Vamos a ponerle igual mejor, correcto. Igual para que quede correcto y ya tengo estos valores. Entonces, si yo tengo aquí prácticamente un cajetín multitexto, yo lo que voy a hacer ahora es pues darle un poco más de formato, colores, incluso en el frame, decirle que el background es white o blanco y lo pongo así. Hay que tener un poco de detalle y esto lo pongo por ejemplo acá. Cada vez que yo cambie esos valores, automáticamente van a cambiar también. ¿Correcto? Entonces esto por ejemplo yo lo voy a poner aquí como un detalle adicional. ¿Sí? Entonces, ahora que yo tengo el data driven prácticamente eh, automatizado, yo ya voy a comenzar a exportar. Se había quedado un texto ahí. Ahora, si yo vuelvo a exportar, le voy a poner dp2 y le voy a dar en guardar. Ojo, que si yo le pongo en multiple PDF files, me va a generar varios archivos, prácticamente 90 archivos. Y lo que yo no quiero es eso, yo quiero solamente un archivo, lo pongo en single y simplemente le doy en guardar. Entonces va a comenzar nuevamente a procesar todos y hasta que llegue el número 90. Bueno, ya va acabando el data driven y lo vamos a visualizar aquí en la carpeta y vamos a poder ver que justamente ya está cambiando cada uno de los análisis. Y eso es todo. Siempre las recomendaciones es que revisemos si es que hay algún detalle. Por ejemplo, tenemos dos valores de texto similares o por ejemplo aquí, ¿no? No sé si tenemos tres, si se pueden diferenciar, no se pueden diferenciar, si existe una superposición, podemos dar simbología a todos los elementos, no de los predios para que se pueda ver una diferencia entre los mismos, entre ellos mismos en la superposición por colores, cambiar la orientación del hatch, por ejemplo, ¿no? Del achurado, ¿sí? Para que se puedan visualizar esas diferencias. Pero este video justamente es para que se pueda ver cómo se genera un Data Driven Page y cómo podemos automatizar la exportación
de varios planos de manera automática y que no nos tome tanto tiempo. ¿Correcto? Entonces, lo único que queda es practicar.